Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo 5. Y para hacer el resumen del anterior, estuvimos hablando del orden sistémico familiar cuando entra la presencia de un adicto y lo que genera, a veces, no siempre, es la codependencia de uno de sus miembros, que hoy lo vamos a hablar más en profundidad. Bueno, Javier, que el otro día te quedaste con ganas de seguir hablando, entonces hoy puedes. Cuéntanos. Vale. A ver, el tema de la coadicción da para mucho. Yo empezaría un poco por definirlo y como dar cuatro semblanzas para poderlo como diagnosticar. O sea, que una persona que forme parte de un sistema familiar donde hay una adicción pueda ver si realmente eso le está afectando de una forma, vamos a decir, patológica. ¿Vale? A ver, la definición sería algo así como la pérdida progresiva de mi capacidad para dedicarme a mis asuntos, a mi vida y ponerme en función de lo que le pasa al enfermo. ¿Vale? Igual que en la adicción, que son fenómenos muy parecidos, hay una progresión. No es de un día para el otro. Evidentemente. Y hay unos antecedentes. Me acuerdo que en el balneario pasaban un documental que ya entonces, y hablo del año 2001, entonces ya era un documental bastante antiguo, me parece que era de los años 70 y tantos. Y eran unos documentales que provenían del hospital de Bethesda en New Jersey, bueno, cerca de Nueva York. Y salió un personaje que era muy curioso, un señor muy mayor, que era un médico, salía con la bata blanca, el pelo blanco, y se presentaba a sí mismo pues, como un experto en adicciones. Y hablando de la coadicción, este señor miraba a la cámara y decía, bueno, lo decía la voz doblada. Exacto, sí, sí. Una voz que decía, cuando veo a la hija de un alcohólico, apuesto mucho dinero a que se va a casar con un alcohólico. Algo así. Sí, 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 ¿Vale? sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aprendizaje. Este es uno de los desencadenantes, uno de los factores que puede acabar generando una coadicción. Hay otros aspectos. Pero este sería como un patrón que se repite. Es un patrón bastante común. Es decir, una persona que en su infancia ha vivido una situación en la que ha visto que otra persona estaba en codependencia y la persona repite ese patrón. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de si estamos entrando en esta dinámica o de si tenemos este patrón de conducta? Pues son preguntas sencillas y muy parecidas a las que se realizan en el diagnóstico de una adicción clásica. Es decir, sería algo así como le dedico mucho tiempo a preocuparme por los asuntos de la otra persona, estoy pendiente de lo que le ocurre, de lo que no le ocurre, y eso hace que me olvide de cosas que pueden ser importantes para mí. Dejo de hacer cosas simplemente porque me preocupa el bienestar o el malestar de la otra persona. Bueno, cosas de este estilo, ¿vale? Es básicamente que mi vida se va poniendo cada vez más en función de lo que le ocurre al otro. En los casos muy extremos tenemos parejas, por no hablar de mujeres, porque esto es más común en la mujer, ¿eh? Y ahí probablemente hay
Un patrón también, No, ¿no? hay una cuestión de género que tiene que ver con que las mujeres son las encargadas de cuidar, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, se convierten como en vigilantes, están siempre pendientes, ¿vale? De si ha venido, si no ha venido, a qué hora ha llegado, cómo ha llegado, de qué manera. A veces simplemente es una cuestión defensiva, porque interesa saber cómo viene. Por si te agrede, ¿no? Claro, por si luego resulta que empiezan a volar las hostias, como decía. Claro. ¿No? Sí, sí, que igual es por supervivencia, Claro. pero ¿Vale? igualmente, Pero igualmente, porque claro, si tú estás en una situación, digamos, de violencia familiar, de violencia de género, porque la otra persona, bueno, pues tiene una enfermedad que hace que su cabeza no funcione bien, que eso ya veremos también cómo va, ah, ¿qué es lo que hace que no puedas salir de ahí? claro, ¿Vale? el miedo, Sí, hay muchas, supongo. hay miedo, pero ¿miedo a qué? ¿Vale? Sí, sí. Y ahí está la cuestión. Porque si a mí me da miedo que me agredan, pero aún así me quedo, quiere decir que hay Mm. miedo a otra cosa que todavía creemos que es superior a eso. ¿No? Un miedo paralizante tampoco, ¿no crees que es un miedo superior? No, bueno, el miedo puede paralizar o no, ¿vale? Eso va a depender del carácter de cada persona y de la situación. Pero que el hecho de que ocurra ya es sintomático. Vale, y que también, como dices, que no salga de la situación, aunque tenga miedo, es como adicción a la situación entonces. Bueno, pero es que ahí es más difícil entenderlo así, Vale, ¿vale? vale, te la estoy liando. Sí, porque sería presuponer, o sea, habríamos de explicar cuál sería el beneficio de todo eso, ¿vale? Vale, Bueno, eso sería muy, muy complejo. Pero sin entrar en eso, ¿vale? Ah, si me doy cuenta de que realmente empiezo a tener un problema de este tipo, ajá, ¿vale? La siguiente pregunta sería un poco, bueno, ¿y qué hago? exacto. ¿Vale? Bueno, pues con esto, desgraciadamente, pasa lo mismo que con la adicción, que muy difícilmente lo vas a poder resolver tú solo o tú sola, O sea que ¿vale? necesitas ayuda, es un trastorno. Vas a necesitar ayuda. Es un trastorno, efectivamente, ¿vale? Entonces, a ver, evidentemente la consulta psicológica es importante. Si el familiar está en el ámbito de un tratamiento, es posible que ese tratamiento tenga algún tipo de ayuda, orientación a la familia. Los hay que tienen, los hay que no tienen, bueno, hay de todo, ¿vale? Pero en Pero, teoría también tendría que ser como independiente, ¿no? Quiero decir que aunque el adicto no entre en tratamiento, la no, persona puede hacer su por terapia. supuesto, no, yo lo comentaba simplemente por el hecho de que a veces, o en según qué tratamientos, puedes obtener un poco de ayuda sin tener que recurrir a ninguna otra cosa, sino que Ajá. el tratamiento del adicto ya te provee un poco pues, de algún tipo de terapia o de alguna indicación o lo que sea. ¿No? Pero si no es así, entonces hay que buscar ayuda. Entonces, la codependencia también varía en conductas y en grados en función del parentesco, Claro. ¿vale? No es exactamente igual la codependencia del hijo que la de la esposa, que la de la madre, Sí, porque son vínculos porque diferentes. son vínculos diferentes, ¿vale? Um, Aún en una pareja, de no ser que ya haya algo previo muy fuerte, que ya haya establecido ese vínculo de coadicción, bueno, pues la pareja puede optar por una separación o por poner un límite muy claro y muy gordo y decir, oye, Hasta aquí. hasta aquí, ¿vale? Pero el trastorno
precisamente lo que hace es que tú no puedas poner ese límite, ¿vale? Porque te sientes culpable, sientes que no estás haciendo lo que debes, que no estás ayudando al pobrecito enfermo y todo este tipo de cosas. Que luego uno, pues, eso si hace una terapia, tiene que hacer su trabajito para ver de dónde le viene todo eso. Exacto. ¿Vale? Por si es un patrón heredado o porque hay otra emoción que está, ¿no? Haciendo que eso se siga produciendo. Correcto. A ver, junto con todo esto, además hay todo lo que es el paquete emocional, Que no es poco. que no, que no es poco. ¿Vale? Ah, lo cual hace que todavía sea más necesario la ayuda de una terapia, de un profesional que te pueda acompañar en el proceso de todo eso. Porque al trastorno de adicción le acompañan toda una serie de emociones que tanto el enfermo de adicción como los familiares que se quedan enganchados en la situación viven y muchas veces no pueden expresar. ¿Vale? Claro, dependiendo también de cómo sea o cómo se exprese la adicción en el enfermo, te puedes encontrar con personas que son abiertamente violentas, que son o que ejercen un control muy grande y tienen a todo el mundo, a toda la familia la tienen acojonada, o te puedes encontrar otros perfiles que son Pasivos. más pasivos, ¿vale? Que no es que sean unos mejores que otros, ¿vale? La problemática simplemente es diferente. Después también depende de la capacidad emocional que tengan los familiares en sentirse y en comunicar. A ver, estamos en una sociedad donde no hay educación emocional. Cero. Entonces, la mayoría de las personas, independientemente de si hablamos de una adicción o de cualquier otra circunstancia, tienen dificultades para poder identificar y manejar las emociones, ¿vale? Y eso es la causa de muchos problemas de salud y de salud mental. Pero De conflictos a todos los claro, niveles. conflictos sin resolver, cosas no expresadas, cosas que están reprimidas, ¿vale? La represión de las emociones, sobre todo cuando es algo que se hace de forma crónica, por decirlo de alguna manera, es decir, imagínate la situación de una, una mujer que su marido es alcohólico, ¿vale? Y está constantemente con miedo a ser agredida, miedo a que le pase algo al enfermo, miedo a que falte dinero, miedo a que haya un accidente, miedo a, yo qué sé, 10.000 cosas, Sí. ¿vale? Y que el enfermo tenga un perfil, pues, de estos que hemos hablado antes, ¿no? Que no permita de ninguna manera que se le señale como generador de ningún tipo de problema. ¿Qué va a tener que hacer esa mujer con lo que le está pasando? Pues normalmente lo que hace es callarse, ¿vale? Y como además tenemos el componente de que hay una creencia errónea de que esto es una enfermedad vergonzosa, pues claro, ¿con quién hablo de esto? Claro, no se lo puedo explicar a nadie. Claro. Yo me lo he encontrado muchísimo en las terapias de pareja y terapias de familia, que la expresión más habitual es, claro, es que ¿a quién le cuento yo esto? Sí, sí, sí. ¿Vale? Primero por vergüenza y luego porque no sabes Y luego también hay un componente de culpa, qué ¿vale? habré hecho yo. Claro. Por un lado, la propia enfermedad ya hace que esa culpa se transfiera.
Es ¿vale? decir, que el adicto A la, te transfiere a la adicción del que está enfermo, a la adicción, no al adicto, a la adicción, ya le interesa mucho generar. generar toda esa problemática, ¿vale? Porque claro, si yo te hago sentir a ti culpable de mi conducta adictiva, te va a ser más difícil ponerme el límite. Claro. Te va a ser más difícil decirme no, o si sigues así me voy, ¿vale? Sí, sí, porque como soy la culpable. Vale, eso es un ejemplo. Entonces, como decía, en las terapias lo que se ve es esta necesidad de encontrar un espacio donde poder hablar de lo que me ocurre, sobre todo sin que me juzguen, porque ese es el tema de fondo, ¿vale? Claro, si yo voy donde mis amigas y les digo que tengo un problema con mi marido porque yo qué sé, porque me pega, uh, normalmente lo que me van a decir es que soy idiota y que lo deje porque tú no tienes por qué soportar eso y que no sé qué y no sé cuántos. Y claro, yo siento que no puedo hacerlo, Claro. y entonces me veo en una situación que no puedo sostener y además juzgada y sintiéndome que soy una Nada. inútil, ¿no? Claro, sí, sí. Y además no voy a volver a ir con mis amigas, no por lo que me dicen, sino porque verán que no lo hago. Claro, con lo cual cada vez me voy encerrando más en lo ¿En mío, mí? ¿vale? Y todo eso que me ocurre se queda sin expresar. Bueno, el riesgo de contener las emociones, ocultarlas y no poderlas expresar, en casos muy extremos, te llevan a una depresión. Sí, sí, o cualquier otra enfermedad. Pero no una depresión de estoy triste y estoy llorando. No, no, a una depresión mayor como Profunda. trastorno. O sea, que uno se queda, que lo mismo de edad 5 que 25. Entonces llegar a ese momento de esa depresión profunda que te inhabilita en todo, hay que intentar no llegar ahí. Es que como llegues, salir de una depresión no es nada fácil y entonces sí que te va a tocar que pedir ayuda y entonces hay que ir al psiquiatra. O sea, Ajá. ya no estamos hablando de hacer una terapia con un psicólogo, ¿eh? A las familias, a los familiares, cuando se suscita este tema, no les suele gustar nada. Hombre. ¿Vale? Porque, claro, sienten que les ha caído algo encima que evidentemente no han pedido y que además va añadido a lo que ya tienen. Con lo cual, pues el agravio todavía es más grande, ¿no? Y entonces se suelen enfadar mucho. Incluso igual piensan que ellos no tienen el problema, que lo tiene el otro, y que cuando el otro esté bien, ellos estarán bien. Vale, esa es otra definición de la coadicción, ¿vale? Que en definitiva es lo mismo, es vincular tu bienestar al del enfermo. Claro, que aunque esté bien, tampoco es si eso. él está bien, yo estaré bien. Mira, eso es falso. Y O sea, en la vida de todos, adictos y no adictos. claro. Pero en el caso de la adicción es palmario. Yo en terapias de pareja me he hartado de recomendar a las parejas de los adictos que se busquen ayuda más allá de las terapias que se podían hacer dentro del entorno del tratamiento, que se busquen a un profesional para hacer un proceso con todo esto. Y normalmente no suelen hacer mucho caso. Porque piensan eso. Si él o ella ya están en tratamiento, ya dejan de tomar, todo volverá a la normalidad. Y entonces, como todo estará bien, yo estaré bien. Lo que suele ocurrir es que efectivamente, si el adicto empieza un tratamiento y lo va siguiendo con el paso del tiempo, efectivamente va dejando su adicción atrás y cada vez se siente mejor y vive una vida mejor. ¿Vale? Eso al coadicto no le ocurre. ¿Por qué? Precisamente porque donde se encuentra regulado es en la relación con el adicto, y en el en el conflicto. conflicto. No hay ¿vale? conflicto, me siento Cuando mal. no hay conflicto,
me viene una especie como de síndrome de abstinencia. O sea, entro en desasosiego, Sí, estoy sí. preocupado todo el santo día, la otra persona ya tiene una conducta normal, está presente, no hace barbaridades y yo estoy todo el día pendiente de Te si... falta tu dosis. Claro, claro. Entonces, esto luego, sobre todo en las parejas, causa muchísimo desajuste. Porque claro, si yo como adicto me estoy recuperando y mi vida está bien y tengo a mi lado una persona que está mal, que está vigilándome todo el día, que está enfadada conmigo, que está enfadado conmigo y muchas veces no sé ni por qué, bueno, llega un momento que dices, bueno, yo no me he recuperado para esto. Exacto, ¿Vale? y vuelves, vuelves. No, no es que vuelvas, No, es que muchas veces la pareja se rompe, claro. ¿vale? Sí, Es sí, decir, sí. ese miedo a perder al otro, ¿vale? Que se perpetúa por la coadicción, precisamente es Lo que hace que lo lo pierdas. que hace que lo Pero pierda. igual esa persona, ¿no? Coadicta se busca otra pareja que cumpla esas condiciones para seguir sufriendo y alimentando. Bueno, eso, Porque no está recuperada. Esa persona sí que no está por recuperada. desgracia, como es un patrón, pues se suele repetir. Entonces yo dejo una relación o me dejan a mí, da igual, en la que me está ocurriendo eso y resulta que la siguiente es muy parecida o igual. Siempre me toca lo mismo, Javier. Ah, Es así. pues esos son síntomas de coadicción. Y, pero es porque yo entiendo la dificultad, ¿no? Del o el coadicto a trabajarse el mismo, porque es incapaz de ver que tiene un problema. Bueno, claro, por eso te digo que se parece mucho a la adicción. Por eso también tenemos que animar a las personas, ¿no? A que se den cuenta y Y que el adicto solo está potenciando su problema, no es el generador. claro, claro, esa es la cosa. Es Que, decir, es entender que el conflicto lo llevo yo y el adicto lo activa. exacto. Con lo cual, ¿Vale? Pero precisamente como solamente es un detonante, a la que desaparece de la ecuación, el conflicto lo sigo llevando. sí, sí, sí. Entonces, bueno, que sí o sí hay que hacer un acompañamiento, una terapia para poder salir, ¿no? De ese patrón y poder vivir en independencia. Yo lo recomiendo fervientemente. Muy bien. Pues nada, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.